esta tarde con vosotros. Yo soy Margarita Quijada de aquí de Urgentile Abogados y principalmente el motivo de este webinar es tratar sobre las diferentes opciones que hay de acceso a una actividad laboral en España. Yo soy una de las personas encargadas del Departamento de Extranjería de aquí del despacho y por ello voy a impartir yo el webinar. En el caso de que cuando finalice haya alguna duda que no se haya tratado o haya algún tema en específico que queráis tratar conmigo, finalmente daré mi correo, mi contacto para poder abordar los asuntos que os interesen en particular. Porque la intención principal sería abordar de manera genérica todas las opciones de poder trabajar aquí en España, sin entrar mucho en detalle porque si no sería un webinar bastante extenso. Por eso vamos a tratar de forma resumida y bastante gráfica todos los permisos de residencia con los que se puede trabajar en España, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos en primer lugar en la portada, sobre todo hacer una breve introducción a que nuestro despacho está especializado en temas de extranjería, que sería nuestro departamento, pero también llevamos temas de asesoramiento fiscal, corporativo, mercantil y también tenemos área de laboral. Entonces, nuestra intención principal es poder prestar un servicio de todos los ámbitos, todo lo más completo posible al cliente, ya sea una figura empresarial o a nivel de un cliente particular. Así que estamos a su disposición siempre para cualquier trámite o cualquier cuestión que podamos tratar. Vale, a ver. Principalmente, para poder hacer un esquema de las diferentes autorizaciones de residencia que hay, he establecido estos 3 puntos que marcarían la diferencia. En primer lugar, tenemos el acceso a trabajo por cuenta propia por un emprendimiento, lo que se conocería aquí en España bajo la figura de un autónomo o la creación de una sociedad a nivel propio. Por otro lado, estaría el acceso a una autorización de residencia para buscar empleo, que sería la mitad de ambas opciones, no sería por cuenta propia ni por cuenta ajena, sino que sería una autorización que nos permite trabajar, nos permite buscar trabajo por un periodo de 12 meses y cuando finalicen esos 12 meses se tiene que decantar bien por un empleo por cuenta propia, que sería un emprendimiento, o con un contrato de trabajo por cuenta ajena. Y en tercer lugar serían las autorizaciones de residencia que ya están establecidas por un contrato previamente, donde tenemos ya la existencia de una empresa, donde la tenemos identificada y donde hay una oferta laboral ya establecida y firmada, porque ese tipo de autorizaciones de cuenta ajena siempre van vinculadas a un contrato que ya existe. Y así que habría que marcar la diferencia en función de cuenta propia, que sería como autónomo tu propio plan de empresa, búsqueda de empleo, que todavía no está establecido si será por cuenta propia o por cuenta ajena, y finalmente por cuenta ajena cuando ya hay una relación laboral establecida o fija con una empresa. Vale, pues entonces, partiendo de ahí, para no extenderme mucho, una de las autorizaciones principales, que sería por un trabajo por cuenta propia, sería la residencia por emprendimiento, la ley de emprendedores. En las siguientes diapositivas veréis que no he hecho mención al articulado de la ley, porque sería hacer unos PowerPoints o una presentación bastante extensa, pero sí que menciono la ley, porque en función de la ley cambia el tipo de procedimiento por el que se puede hacer esa solicitud. Entonces, en este primer lugar tenemos la residencia por emprendimiento, por la ley de emprendedores, que da un derecho a vivir, a trabajar y a estudiar en España, tanto para el solicitante, es decir, la persona que se considere como emprendedora, como para los familiares directos o familiares que se pueda justificar un vínculo directo. Precisamente sería, por ejemplo, cónyuge, pareja de hecho o hijos menores de edad. Cuando los hijos ya son mayores de edad, las circunstancias cambian. Entonces, esta autorización de residencia sí que da la posibilidad de traer a familiares, que marcaría la diferencia con una autorización que mencionaré a continuación por cuenta propia normal. Y luego explicaré la diferencia. En primer lugar, esta autorización por emprendedores
Los requisitos los establezco ahí, que principalmente sería ser una persona mayor de edad, que eso sería algo común para todas las autorizaciones que vamos a comentar esta tarde. No encontrarse nunca en situación irregular en España. Hay que diferenciar muy bien la situación legal de la situación irregular. Situación legal puede ser situación de turista o una situación con una visa de estudiante o cualquier tipo de autorización de residencia que ya esté concedido. Pero situación irregular es cuando nos quedamos aquí sin tener ningún tipo de documentación. En esas circunstancias no se puede presentar ningún tipo de solicitud de las que vamos a mencionar hoy. También otro de los requisitos comunes para todas las autorizaciones que voy a comentar sería no figurar como rechazable dentro del territorio de los países con los que España tenga convenio o parte de la Unión Europea. Es decir, que no haya una existencia de antecedentes penales o no haya ningún problema previo que dificulte el acceso al territorio Schengen, al territorio europeo o al espacio económico europeo, porque en ese caso las solicitudes probablemente sean denegadas. Y en este caso en particular el requisito principal sería el último, que sería presentar un proyecto innovador y de un especial interés económico para España. Principalmente, esta es la condición esencial de que esta autorización te la concedan. Tiene que ser un proyecto innovador, que conlleve creación de puestos de trabajo y que tenga un especial interés para España. Por ello, ello marca la diferencia con la autorización por cuenta propia que comentaré posteriormente, porque este tipo de autorización es imprescindible que tenga ese carácter innovador, que sea novedoso, que aporte un carácter especial, que aporte puestos de trabajo. Entonces, comentados los requisitos, luego tendríamos la documentación básica. Siempre, en todas las autorizaciones que se tramiten en España, hay que aportar copia completa del pasaporte en vigor. Copia completa es todas las hojas, aunque estén en blanco, porque es muy importante que se vean los sellos que hay de entradas y de salida respecto al territorio español. Certificado de antecedentes penales, que no haya ningún tipo de antecedente penal previo en los 5 años al menos previos de hacer la solicitud, y como son documentos que la mayoría de los países vienen expedidos, pues bien, en inglés o en cualquier otro tipo de idioma, aparte de la apostilla o legalización, también tendrían que estar traducidos siempre por un traductor jurado al español. Es muy importante. Hay que contar, por otro lado, con un seguro médico privado que tenga una cobertura en España. Siempre tener en cuenta que en cualquier tipo de autorización los seguros tienen que ser lo más parecidos posible o considerarse lo más parecidos posible a la seguridad social española, que sea sin copagos, sin carencias y que incluya una hospitalización. Sería básicamente las características principales. En este caso hay que justificar también que el titular, es decir, la persona que hace esa solicitud, cuenta con medios económicos suficientes tanto para él de manera individual como en el caso de que quiera traer familiares. En este caso hemos redondeado las cantidades. Al hacer la solicitud, por ejemplo, en este caso desde dentro de España, habría que justificar medios económicos por 2 años. Si se solicita desde el consulado, sería solamente justificarlo para un periodo de 1 año. 1 año sería 15.000, 2 años sería unos 30.000 para el titular. Y por cada familiar a cargo se sumaría más o menos una cantidad de unos 10.000 euros en adelante. Así que en función del supuesto hay que hacer un cálculo. Esto de justificar los medios económicos es totalmente independiente de los medios económicos o de la inversión que lleve el negocio que vayas a realizar. Este dinero tiene que estar justificado en una cuenta. Por otro lado también, acreditar el currículum del emprendedor o la capacitación profesional que ha tenido para poder desarrollar ese puesto de trabajo. Es muy importante hacer también mención de ese carácter, de esas capacidades o de esa cualificación profesional que tenga y compararlo, vincularlo con el plan de negocios que se vaya a desarrollar. Porque eso cambiará o eso hará la diferencia de que finalmente ese plan de negocio se considere favorable y con ello la solicitud. Vale. El procedimiento de este tipo de autorización se puede hacer de 2 maneras.
Todo lo que son ley de emprendedores, autorizaciones por ley de emprendedores, tienen un procedimiento diferente que una autorización por el régimen general de extranjería. En este caso, como en la ley de emprendedores, se puede solicitar a través de visa o a través directamente de autorización. En el caso de que sea visa siempre desde el consulado, autorización desde dentro de España. Y cambiaría la duración principalmente por el tiempo que te la van a otorgar. Si es una visa, será con carácter de 1 año y con ello los requisitos se tienen que justificar para un periodo de tiempo de 1 año, pero si es desde España, siempre en situación legal, que por eso lo remarcaba al principio, si es en situación legal estando en España, se puede solicitar por un periodo de 2 años y con ello justificar que vas a tener los medios económicos o el seguro médico o los requisitos genéricos para un periodo de 2 años. Un beneficio bastante importante de este tipo de autorización, del procedimiento que tiene, es que es rápido en comparación con otros trámites que hay en extranjería. Si se solicita el visado, el tiempo de respuesta se estima que son 10 días hábiles, que tenga un silencio administrativo positivo, y si se hace la solicitud desde dentro de España sería un tiempo de 20 días hábiles, también con un silencio administrativo positivo. Importante también mencionar en este tipo de autorización que, como dependemos de la valoración de un plan de empresa que se presenta previamente, conlleva cierta demora porque tienen que resolver ese plan de empresa y emitir ese informe como favorable para hacer luego la resolución de este tipo de autorización de residencia. Así que aunque son 20 días hábiles, luego en la práctica en realidad va con cierto retraso. Y los requisitos y los derechos principales que nos daría este tipo de permisos sería residir, estudiar y trabajar en toda España. Hago mención también que se puede estudiar porque, lógicamente, al tener un tipo de permiso de residencia, no te limita como en el caso de que solamente tuvieses una autorización de estancia. Podrías residir, estudiar y trabajar. El trabajo, en este sentido, sería la actividad laboral que tú estás presentando con tu proyecto innovador, con tu proyecto emprendedor, ¿vale? Entonces, también serían los mismos derechos en el caso de que se quieran traer a los familiares, y también este tipo de autorización, como es una residencia, en el futuro cuenta para poder solicitar la nacionalidad española por residencia. Empieza a hacer el cómputo del tiempo. Lógicamente tendría movimiento por los países del espacio Schengen, la tramitación ágil, que es lo que he comentado anteriormente, y no requiere una inversión en específico, cosa que es bastante buena porque, por ejemplo, hay otro tipo de autorizaciones de residencia, como inversiones o compra de acciones en empresas, etcétera, que sería más por un carácter de inversión, que ahí obligatoriamente sí tendríamos que establecer unos parámetros de esa inversión que se quiera realizar. Vale, pues entonces, paso a la siguiente, que sería la autorización de residencia por cuenta propia. En este caso, la autorización cambia la ley, por eso he hecho mención aquí de que sería la Ley General de Extranjería, no sería la Ley de Emprendedores. Tiene un procedimiento directamente con lo que sería la Oficina de Extranjería. Emprendedores sería por otro organismo diferente. La autorización de residencia por cuenta propia se solicita para un extranjero que no sea residente en ese momento en territorio español para realizar una actividad lucrativa por cuenta autónoma, por cuenta propia. Es decir, va a conllevar sí o sí que el solicitante se dé de alta en Seguridad Social como autónomo. Vale, sería este de aquí. Los requisitos son los comunes para los que he comentado anteriormente, por lo que entonces solamente voy a especificar el último, que sería presentar un plan de empresa viable. La diferencia del plan de empresa con cuenta propia del proyecto empresarial del emprendedor hay que tenerla siempre muy en cuenta, porque marcará la diferencia de hacer un tipo de solicitud u otra. En este caso sería un proyecto, no tiene por qué ser de interés general, solamente hay que justificar que sea viable. ¿Y cómo se demuestra esa viabilidad? Presentando previamente el proyecto empresarial a una asociación de trabajadores autónomos, por ejemplo, ATA, UPTA, UATAE, son organizaciones de trabajadores autónomos aquí en España que estudian ese plan de empresa y emitirán un informe favorable que se presentará en la Oficina de Extranjería posteriormente
para considerar como que el proyecto es viable o no. Finalmente, o principalmente, la intención de que el proyecto sea viable o no es que esa persona pueda vivir en España con los medios económicos que ese trabajo que está creando le va a proporcionar. Respecto a la documentación, igual, siempre pasaporte, antecedentes penales, certificado médico también sería importante, acreditar los medios económicos suficientes para poder mantenerte aquí independientemente de que la actividad que estés creando en ese momento ya te esté generando ingresos o no. Puede llevar un periodo de tiempo porque cuando una empresa empieza, no directamente desde el primer momento, te va a proporcionar esos ingresos suficientes, sino que el solicitante de manera previa tiene que contar ya con cierto margen de ahorro de un sustento básico y que luego en función de la empresa cuando vaya creciendo esa cantidad puede disminuir, según los gastos puede aumentar, pero la previsión precisamente con el plan de empresa viable es que vaya creciendo conforme va aumentando su residencia aquí en España. El procedimiento de este tipo de autorización cambia porque se tiene que hacer directamente desde el consulado, no se hace desde dentro de España. Una persona de México puede ir al consulado de España en México, presentar la documentación allí y de cuando salga esa resolución favorable del visado es entonces cuando podrá realizar la entrada a España, no antes. Así que bueno, más o menos sí que tengo que comentar porque cada consulado trabaja de una manera diferente y aunque España tenga la misma regulación o los mismos procedimientos establecidos, bien sabemos que luego cada consulado cambia mucho el funcionamiento dependiendo del número de funcionarios, la época del año, de la manera de trabajar incluso. Entonces, este tipo de solicitud más o menos tiene un plazo de resolución de 3 meses, puede ser 2, puede ser 4 aproximadamente. En esos 3 meses harán una comunicación al interesado indicando pues, la resolución de esa solicitud de visado. Cuando te dicen que hay una resolución, tienes el plazo de 1 mes para ir al consulado a recoger ese documento y pasado ese tiempo puedes realizar la entrada a España. Desde que te notifican el visado, es decir, desde que tienes el sello del visado en el pasaporte, puedes realizar la entrada a España más o menos en un periodo de unos 3 meses. Y bueno, ya una vez que se realiza la entrada en España, lo que quedaría pendiente aquí sería proceder con el alta en Seguridad Social, en este caso sería alta en Seguridad Social en el régimen de autónomos. También, muy importante tener en cuenta que al ser una actividad de autónomo conlleva unas obligaciones fiscales o mercantiles totalmente diferentes que un contrato por cuenta ajena, que finalmente dependeríamos de una empresa. En ese caso siempre recomiendo que se contacte previamente con un asesor fiscal, un asesor en temas mercantiles para tener claras las obligaciones y los costes también de emprender un negocio aquí en España. En el caso de que se necesite, nosotros tenemos aquí ese departamento de fiscal y mercantil que pueden proporcionar esa información. Y por último, los beneficios que nos daría este tipo de autorización es derecho a residir y trabajar en toda España, trabajo limitado al trabajo por cuenta autónoma que estamos presentando. Hay posibilidad de reagrupar a los familiares, pero no inmediatamente, como sería en el caso de la solicitud que he comentado anteriormente por emprendedores. En este caso sería a partir del año, porque sería hacer un procedimiento de reagrupación familiar, que es un procedimiento totalmente aparte de este. Sería complementario cuando esa persona cumpla 1 año aquí, pero hasta ese año no puede traer a familiares, ya sea cónyuge, hijos menores, da igual. Hay que esperar 1 año. Este tipo de autorización, como también es residencia, cuenta para el tiempo de nacionalidad española por residencia y también permite el movimiento por los países del Estado Económico Europeo, país del espacio Schengen y toda Europa. Vale, pues continuamos con la autorización de residencia para la búsqueda de empleo, que es ni cuenta propia ni cuenta ajena. Disculpad. Bueno, pues la residencia para la búsqueda de empleo es un permiso de residencia que se solicita para los estudiantes que han venido aquí a España y que se quieren quedar estudiando aquí.
Una persona que ha estudiado fuera, lamentablemente, no lo podría hacer porque pide que previamente haya sido titular de una autorización de estancia por estudio. Entonces, cuando una persona lleva aquí, desde el tiempo que lleve como estudiante, una buena forma de cambiar su situación de estudiante a residente es solicitar una autorización para la búsqueda de empleo y le da un permiso de residencia de 12 meses. En este caso, no te da derecho a trabajar por ese tiempo de 12 meses, pero sí te permite hacer modificaciones en el futuro para poder hacer el cambio a un permiso de residencia que sí que te permita trabajar. Así que normalmente es eso, una búsqueda de empleo o ganar tiempo en España para poder emprender tu propio negocio aquí. Y precisamente el emprender un proyecto empresarial sería hacer mención a las dos autorizaciones que he comentado anteriormente. Así que por eso considero que este tipo de autorización sería a mitad de camino de lo que sería cuenta propia como cuenta ajena. El procedimiento para hacer este tipo de solicitud sería, bueno, hacerlo aquí directamente desde la oficina de extranjería de la provincia donde se resida. También el silencio administrativo, en este caso sería positivo, hay un tiempo de respuesta de esos 20 días hábiles y es una autorización que en realidad es bastante sencilla porque no requiere de preparar mucha documentación. Sería presentar la documentación en la oficina de extranjería de manera telemática y esperar una respuesta. La documentación, que lo hice en diferente orden, serían los documentos comunes. Pasaporte, en el caso de que esta persona esté estudiando aquí, no haría falta aportar antecedentes penales o un certificado médico. Si en el caso que haya otras circunstancias diferentes, habría que valorarlo en concreto. Sí que hay que justificar que se tenga un seguro médico privado con una cobertura durante ese año lo más parecida a la Seguridad Social Española. También acreditar que se tienen los medios económicos suficientes, porque recordemos que esta autorización es con carácter no lucrativo, no te permite trabajar, te permite cambiar en el futuro, por lo que durante esos 12 meses tienes que justificar que tienes medios económicos suficientes para mantenerte en España. Lo que se considera suficiente más o menos por el IPREM serían como unos 7.000 o 8.000 euros. Cuanto más, mejor, al menos que quede acreditado con un certificado del banco. Y muy importante, tener un título del nivel 6 o superior según lo que serían las calificaciones en el marco europeo, que sería lo que equivale a un título de grado o posgrado. Sí, muy importante que sea oficial. Si son estudios que son propios, no se reconoce. Así que tened en cuenta en el futuro, si os interesa venir a España a estudiar, que la mayoría de esos estudios, o sobre todo mi recomendación sería que sean estudios oficiales para que en el futuro no te cierren las puertas a, por ejemplo, este tipo de autorización. Este tipo de autorización también tiene una serie de beneficios, aparte de lo que he comentado, el silencio administrativo positivo, sería que te da la opción de solicitar la nacionalidad española y te da la posibilidad de cambiar a algún tipo de autorización de residencia en el futuro que ya se vaya vinculado a un contrato de trabajo. En el caso también de que un estudiante haya estado aquí con sus familiares en España y cambie a este tipo de autorización para la búsqueda de empleo, también podrá adjuntar o adherir a sus familiares que han estado aquí como acompañantes a este tipo de solicitud. Podrían cambiar también de esa estancia a residencia. Vale. Otra autorización que es bastante habitual hacer en este periodo de tiempo, sobre todo para los estudiantes que están terminando los estudios, para ciudadanos extranjeros que ya vienen directamente con una previsión de un contrato, es esta autorización de residencia para prácticas. Sería una autorización que va vinculada principalmente al contrato en prácticas, a esa figura del contrato en prácticas que, cuidado, la última reforma laboral lo ha modificado. Entonces, siempre, al depender de una figura de un contrato, necesitaríamos
ver previamente la validez laboral que va a tener ese contrato. No solamente es presentar un modelo del SEPE firmado, sino que finalmente cuando haya una resolución de esta solicitud tiene que haber un alta en seguridad social en el contrato en que se presenta. Y este tipo de autorización de residencia para prácticas no la solicita lo que sería el interesado, sino que ya sería la empresa. Y de hecho, de aquí en adelante, todas las autorizaciones de residencia que voy a mencionar, ya como conllevan un contrato, conllevan que el representante de la empresa o la empresa sea quien inicie la solicitud a favor del estudiante o del ciudadano extranjero. Ya no es el solicitante el extranjero o la persona que no tenga una nacionalidad comunitaria, sino que la empresa. Y eso es muy importante porque en el caso de que un estudiante solicite su propia autorización de residencia para prácticas, va a conllevar una inadmisión de la solicitud. Vale, pues bueno, los requisitos, aparte de los comentados anteriormente, no encontrarse situación irregular, no figurar como rechazable. Lo que marca este tipo de solicitud es haber finalizado unos estudios superiores en los 2 últimos años, porque en el caso de un contrato necesitamos un título obtenido en los 2 últimos años, un título oficial preferiblemente, o realizar un convenio. Un convenio siempre que la entidad de acogida con la que vayas a suscribir ese convenio te permita realizarlo. La mayoría de estas solicitudes, por ejemplo, que yo he tramitado personalmente, serían a través de un contrato en prácticas, ya que cambia mucho el concepto de ser convenio a ser contrato. Contrato ya tendríamos una relación laboral con una empresa, un convenio sí que en cierta manera es una situación laboral, pero no tiene el mismo tipo de cotización, no tienen la misma valoración en el ámbito empresarial que tendría ya un convenio, un contrato. Sobre la documentación, volvemos a prácticamente lo mismo: pasaporte, antecedentes, seguro médico, acreditar medios económicos. Si está en España también ya deberíamos de ir aportando un certificado de empadronamiento, el contrato en práctica firmado por la empresa y la documentación identificativa de la empresa. Por ejemplo, escritura de constitución, el número CIF, si actúa a través de representante, el poder de representación, documentos de identidad del representante. También hay que acreditar la solvencia o la estabilidad económica que tenga esa empresa para poder hacer la solicitud. Por ejemplo, últimos modelos de la declaración de impuestos, algunos modelos del IVA, certificados negativos de deudas con Hacienda o con Seguridad Social. Ese tipo de documentación es muy importante tenerla preparada porque para la valoración del expediente es de gran relevancia para la oficina de extranjería. Entonces es mejor tenerlas preparadas y presentar siempre, cuanto más documentos y más completo esté el expediente, mucho mejor. Y también muy importante sería ese título de grado o posgrado que esté emitido en los 2 últimos años, ya sea estudios en España o en el extranjero, da igual. Pero los estudios que se hayan realizado en el extranjero, pues siempre tener en cuenta que tienen que estar apostillados, legalizados o traducidos si no están en español. Y las traducciones que sean traducciones juradas, siempre. El procedimiento de este tipo de solicitud lo inicia la empresa y se hace de manera telemática, se hace una solicitud bastante rápida. El tiempo de respuesta son 30 días hábiles y tiene un silencio administrativo positivo. En ese sentido, es bastante favorable hacer este tipo de autorización porque en 30 días hábiles la mayoría de las oficinas de extranjería no le ha dado tiempo ni siquiera a revisar el expediente, porque por desgracia van con bastante lentitud. Así que la mayoría de este tipo de autorizaciones salen favorables por el silencio administrativo positivo. En el caso de que el estudiante estuviese en el exterior, sería la empresa la que hace aquí la solicitud, pero el estudiante está fuera, cuando la empresa tenga la resolución favorable, es el estudiante el que puede ir allí al consulado, pedir el visado y entrar directamente con ese visado de prácticas. En el caso de que esté aquí directamente, se procede a dar el alta en Seguridad Social y ya lo que conllevaría en un caso o en otro sería alta en Seguridad Social y la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero, que sería
ir a la toma de huellas con la documentación y recoger la tarjeta más o menos pasado un mes después. Los beneficios que otorga este tipo de autorización, más o menos serían los comunes a todos los que he comentado anteriormente, pero este tipo de autorización se caracteriza por abrir el mercado laboral o facilitar el acceso al mercado laboral de estudiantes o ciudadanos extranjeros con la condición de estudiantes en sus respectivos países para poder acceder a un contrato de manera sencilla, porque no se aplica la situación nacional de empleo, que será una característica de otro tipo de permiso de residencia que explicaré un poquito más adelante. Es decir, no se aplica la situación nacional de empleo, por lo que si queremos traernos a una persona que no sea de un país ni de Chile ni de Perú, porque tienen un convenio, de cualquier otro país, hacer una contratación en prácticas sí que permitiría contar de manera rápida con ese trabajador, salvo que lo queramos encuadrar en otro tipo de perfil profesional, que sería, por ejemplo, con una figura de personal altamente cualificado, que sería la autorización que explicaré a continuación. No sería como altamente cualificado, sino que voy a empezar por residencia por cuenta ajena. La diferencia en este tipo de autorización de residencia por cuenta ajena es la aplicación, aquí sí lo tendríamos que tener muy en cuenta, de la situación nacional de empleo. Este tipo de autorización se solicita por la empresa que quiere traer a un trabajador o grupo de trabajadores para ofrecerles un puesto de trabajo ya establecido aquí en España. Lo mínimo que se establece para este tipo de contratación sería de un periodo de 1 año, porque según tenga duración el contrato, tendrá la duración el permiso de residencia, por eso lo mínimo que se establece sería 1 año. Los requisitos, aparte de todos los que he comentado anteriormente, que serían requisitos comunes, tendríamos presentar un contrato de trabajo de 1 año firmado tanto por la empresa como por el trabajador, eso es muy importante. Hay que acreditar la superación de la situación nacional de empleo. Al ser de países, por ejemplo, Perú y Chile, ese requisito sí estaría cubierto, pero la mayoría del resto de países sí que tienen que aplicar por acreditar esa situación nacional de empleo, y por desgracia es bastante complicada hacerla, por lo que este tipo de autorización tiene un margen de aplicación mucho más limitado, porque no todo el mundo puede solicitarla, o no todas las empresas pueden justificar los motivos de necesidad para ese puesto, para esa contratación, como para contar con un informe del Servicio Público de Empleo, para permitir precisamente la contratación en origen y poder acreditar esa situación nacional de empleo. La documentación, comentando pues eso, todo lo que he dicho anteriormente, pasaporte, acreditación de la identidad de la empresa, la solvencia de la empresa, antecedentes, certificado médico, currículum, porque hay muchas oficinas de extranjería que te piden justificar el perfil profesional que tenga ese trabajador, pues ya sea por títulos, diplomas, certificados o un currículum lo suficientemente detallado para ver que esta empresa, que desde España, que solicita ese tipo de permiso, requiere a ese trabajador con esa característica en especial. El procedimiento, al ser este tipo de autorización regido por la ley de la Ley General de Extranjería, es un procedimiento que no tiene ningún tipo de carácter abreviado. Más o menos la duración de este tipo de solicitud sería unos 3 meses en la fase de que el empresario hace la solicitud de la oficina de extranjería. A veces son 3 meses, a veces son 4, a veces son 5, puede demorar un poco. Son solicitudes que van bastante lentas en realidad. Una vez que tengamos la resolución favorable al empleador, ya es el trabajador desde el país de origen el que puede ir al consulado a pedir el correspondiente visado de trabajo. En el plazo que le dan visado o demás, puede pasar más o menos 1 mes, incluso 2 meses, desde el momento en que el trabajador tenga el visado, puede realizar la entrada a España.
La entrada a España conllevaría el alta en la seguridad social del contrato que se ha presentado inicialmente de la duración de 1 año, no se puede cambiar el contrato ni sus condiciones y luego quedaría pendiente la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero. Que eso, pues bueno, depende de la provincia, pero más o menos puede ser como un mes, mes y medio después. Autorización, los beneficios que daría este tipo de autorización sería derecho a residir y trabajar en toda España, posibilidad de hacer la reagrupación familiar al año, no directamente te permite atraer a tus familiares y da como es una autorización de residencia, como he mencionado, empieza a contar el tiempo para solicitar la nacionalidad española y da acceso a la movilidad entre países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo y Schengen. Vale. Ahora, por otro lado, tenemos la autorización para profesionales altamente cualificados, que ya no sería bajo la Ley de Extranjería, sino que sería por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores. Que la diferencia que marca una ley con otra, pues repito, sería la agilidad de los procedimientos. En este caso, al ser una figura de un personal altamente cualificado, la resolución sale bastante más rápido que, por ejemplo, con el cuenta ajena que acabo de mencionar. Este tipo de autorización da derecho a residir, a trabajar, a estudiar en España. No se le aplica a la situación nacional de empleo porque es un perfil altamente cualificado y es sobre todo una autorización de residencia muy idónea para directivos, técnicos o un perfil alto dentro de lo que sería la organización de una empresa. Vale. Los requisitos sería hacer mucha reiteración en todo lo que he explicado anteriormente, pero hay que justificar bien que la empresa que hace ese tipo de solicitud tiene un determinado perfil, considerándose, por ejemplo, una pyme del sector estratégico o que se considere una empresa con gran volumen de producción. Respecto a este sentido, para poder considerar la empresa con ese tipo de supuesto que sea aplicable para esta solicitud, está legislado muy bien en la ley. Hay que verlo porque establece margen de volumen de negocio, margen de facturación y en base a eso se puede considerar si la empresa aplica o no aplica. O directamente también lo que se puede hacer es presentar el título de estudios de la persona que se vaya a contratar, del trabajador, que sea un título siempre oficial, apostillado, legalizado o traducido. Porque con la aportación de ese título sí que se considera ya de que esa persona tiene un perfil altamente cualificado si estamos hablando de que tiene la posesión de un título de graduado o posgraduado. Muy importante que el contrato que te ofrezcan tiene que ser vinculado a los estudios que has realizado. Tiene que ser todo al mismo nivel. Si tienes un título como técnico, te tienen que contratar como técnico, no te pueden contratar como auxiliar de técnico. Tiene que ser equiparable a la misma categoría profesional. Respecto a la documentación que se aportaría, pues más o menos lo mismo que he comentado anteriormente, solo que hay que tener en cuenta que hay que detallar muy bien el perfil del trabajador que necesitamos contratar y el perfil de la empresa que es la que contrata. Muy importante también, al considerarse altamente cualificado, ya establecen un mínimo de un salario que hay que pagarle al trabajador. Cuando más o menos lo genérico sería una cantidad de unos 41.077 euros anuales, salvo que se trate de una pyme de sector estratégico o que el trabajador tenga menos de 30 años, porque ahí se aminora la cantidad y puede ser como en torno a unos 31.000 anuales. Habría solamente en esos dos supuestos esa rebaja de lo que habría que abonarle al trabajador. El procedimiento es, al ser por la UGE, es decir, por la ley 14/2013 te da la posibilidad de hacerlo o por la UGE o por el consulado.
como la solicitud la hace la empresa, nosotros directamente lo hacemos de manera telemática ante la unidad de grandes empresas, y cuando ese organismo resuelve la solicitud, que es un plazo establecido de 20 días hábiles, lo que sería para hacer la solicitud desde dentro de España con el silencio administrativo positivo, está la opción o bien de que el trabajador esté aquí en España y iría directamente a un alta en seguridad social y a la toma de huellas, o que el trabajador todavía no se encuentra aquí en España y tenga que personarse en su consulado para pedir el visado, que se resolvería en unos 10 días, se entra a España con ese visado y ya una vez volvemos a retomar el trámite, que sería alta en seguridad social, trámite de huellas. Y la expedición de la tarjeta, pues es más o menos un periodo de un mes después. Depende mucho de la provincia y de las citas y de la disponibilidad que tengan para ese tipo de trámites. Los beneficios que otorga este tipo de autorización, ante todo, la agilidad de los procedimientos, como son todas las de la Ley 14/2013. Da derecho a traerte a tus familiares a la misma vez, de manera simultánea, no hace falta esperar un año para hacer una reagrupación familiar, y cuenta también para nacionalidad española y no requiere ningún tipo de inversión. Así que este tipo de autorización es muy demandado para empresas, por ejemplo, multinacionales que quieren traerse un determinado tipo de trabajador para que empiece a trabajar en una sede aquí en España, y funcionan bastante bien porque a la empresa le proporcionan la rapidez de la incorporación del trabajador que necesita. No son, por desgracia, como la autorización de cuenta ajena, que lleva un procedimiento mucho más largo y con muchas más restricciones para el acceso. Por ejemplo, la situación nacional de empleo aquí no se aplicaría. Vale, pues otro tipo de autorización de residencia que he considerado importante mencionar aquí sería una residencia por un traslado intraempresarial. También conlleva la existencia previa de un contrato. Entonces, normalmente para hacer un traslado intraempresarial sería 2 empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, que una desplaza a un trabajador hacia otro. Normalmente son empresas que están establecidas en el extranjero, pero dentro del mismo grupo, o tienen algún tipo de vinculación con otra empresa establecida en España, y se quieren traer a ese tipo de trabajador para que aquí empiece a trabajar o a impartir información o para poder desarrollar un proyecto en específico. Vale. Los requisitos, aparte de todos los mencionados anteriormente, en esta autorización habría que destacar que el trabajador que desplacen tiene que tener una antigüedad como mínimo de 3 meses en la empresa anterior. No puede ser un recién contratado. La empresa tiene que justificar que tiene una actividad real de negocio, no que es una empresa de reciente creación y que todavía no le ha dado tiempo a bien presentar algún modelo ante la Hacienda, o que todavía no ha hecho todos los trámites pertinentes ante Seguridad Social. Es decir, que ya tiene que poder demostrarse que esa empresa sí que está en funcionamiento o que pretende estar. Y muy importante que el trabajador que se desplace tenga una titulación superior o que pueda justificar una experiencia profesional de al menos 3 años de manera previa. Es decir, que no sea una persona que no haya trabajado del puesto que va a aplicar aquí anteriormente, sino que tiene que tener ese tipo de cualificación. Respecto a la documentación, volvemos un poco a repetir lo mismo: pasaporte, antecedentes, acreditar la solvencia de la empresa, tanto de la que desplaza como la que recibe. Sí hay que tener en cuenta el perfil del contratante, pues según lo que he comentado anteriormente de la titulación, aportando el currículum, aportando también lo que es el contrato firmado, y acreditar sobre todo las condiciones y el porqué del desplazamiento. Cuando estamos hablando de un trabajador intraempresarial, sigue dado de alta en la empresa que desplaza, no en la que recibe. Y más o menos se establece que el máximo de duración permitida serían 3 años. A partir de los 3 años del traslado ya sí tendría que establecerse como un alta en seguridad social en España, y la empresa que lo acoge tiene que modificar ese tipo de contrato de relación laboral con el
con el trabajador para poder empezar a contar con él aquí dentro de la plantilla. Esta solicitud también la hace la empresa, ya porque existe previamente un contrato firmado, se hace igualmente ante la unidad de grandes empresas. El plazo de resolución sería el mismo, 20 días hábiles. En el caso de que no se encuentre aquí, hay que solicitar visado, y en el caso de que ya se encuentre aquí, directamente pues vamos a proceder con la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero. No el alta, porque el alta ya viene establecida del país de sede principal de la empresa que desplaza. Los requisitos principales, o perdón, los beneficios, sería que permite residir y trabajar en toda España. Siempre el trabajo ya está establecido con este tipo de contratos, no se puede cambiar el contrato. Te da la posibilidad de traer a tus familiares más directos. También te cuenta el tiempo para la nacionalidad española por residencia. Te permite moverte libremente por todo lo que sería el espacio Schengen, espacio económico europeo y demás, y no aplica la situación nacional de empleo, y es una buena ventaja para que en el futuro, si este trabajador intraempresarial quiere cambiar, porque en el futuro se quiere quedar aquí en España, ese tipo de extensión le da cierta libertad para poder ir viendo otras opciones, otros permisos de residencia. Vale, pues principalmente las autorizaciones de residencia que he comentado, tanto sería por cuenta propia, emprendedores, búsqueda de empleo, y las demás por cuenta ajena, ya sea por altamente cualificado, prácticas, intraempresarial, etcétera, son las autorizaciones más comunes, pero no son las únicas. Pero claro, son las más demandadas. Por eso principalmente he preferido entrar más en detalle de todas ellas, pero lógicamente hay muchas más autorizaciones de residencia que dependerán siempre del perfil del ciudadano extranjero que quiera aplicar a ellas. Por ejemplo, hago aquí una breve mención de la gestión colectiva de contrataciones en origen, por ejemplo, que haya que traer a determinado grupo de trabajadores para realizar tareas agrícolas, o por campañas o por temporadas. Ese tipo de gestiones colectivas van siempre decretadas o autorizadas por una orden ministerial, pero si son autorizaciones que son similares a la autorización que he explicado anteriormente por cuenta ajena, solo que no se le aplicaría a la situación nacional de empleo, porque contamos con esa excepción que te otorga la orden ministerial. Por otro lado, también tenemos autorizaciones de residencia para deportistas profesionales, personas que estén federadas, que un club los quiera contratar o que quieran desarrollar aquí cualquier tipo de actividad deportiva. Hay autorizaciones en específico para ese tipo de perfiles, igualmente para perfiles de artistas. Así que eso es verlo más detenidamente, porque no son tan habituales como todas las anteriores. Por otro lado, también existen las autorizaciones de residencia para trabajadores transfronterizos, que es cuando establecen su sede, su núcleo de trabajo aquí en España, pero en realidad viven en algún país colindante y tienen continuamente esos movimientos entre países. Y también, por otro lado, estarían las autorizaciones como investigadores, que también van bajo la figura de un contrato. En realidad, todas las autorizaciones que he comentado aquí te dan derecho a trabajar o te facilitan el derecho a trabajar. Pero en concreto estas 4 últimas también es necesario mencionarlas, porque conllevan un contrato, conllevan un alta, conllevan unas obligaciones, y te dan ese acceso a poder trabajar en España, o para poder hacer cambios para en el futuro tener otro tipo de contrato con el que sí que quieras trabajar en España. Pues bueno, si hay algún tipo de pregunta que me queráis hacer llegar, voy a poner por aquí, os digo mi correo electrónico, que sería margaritaquijada@gentileges.com. Si no, aquí también voy a dejar facilitado el contacto de donde estamos nosotros situados aquí en Madrid, en calle Ayala 17.
Este sería el email también que hay de contacto con la gestión principal de abogados. Estos también serían nuestros números de teléfono. Y, como repito, mi mail sería margaritaquijada@gentileges.com. Espero que el webinar haya sido de su agrado, que haya sido la información dentro de lo contundente que resulta explicar este tipo de autorizaciones, que haya resultado relativamente ameno. Y bueno, para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier caso que quieran estudiar o cualquier información que nos quieran hacer llegar, pues quedamos a su disposición. Por mi parte ya estaría todo y bueno, pues muchas gracias por asistir al webinar y muchas gracias por vernos. Que tengan una buena tarde.